Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Como siempre estamos, como todas las semanas, acá en Los Vivos, hablando un poco sobre diferentes temas que te afectan a vos, en especial a lo que es las empresas, en nuestra especialidad. Hoy vamos a hablar sobre sucesiones en todo lo que es el ámbito de cualquier persona humana y personas jurídicas, en lo que me compete a lo que es las empresas, en especial empresas familiares. Así que ya voy a dar la bienvenida a Luciano Corbela, que ya va a moderar la charla del día de la fecha, como siempre. Gracias a todos los que se incorporan. Veo alumnos de diferentes instituciones, ya exalumnos como Marcos, etcétera. Gracias por estar. Luciano, ¿cómo estás? Hola Amalia, hola a todos, saludos a todos los que se están incorporando a este vivo sobre sucesiones, derecho sucesorio y cómo afecta el tema de las sucesiones, ese traspaso de bienes del causante a aquellos que lo continúan, que es un poco quizá la definición, para a las empresas, ¿no? Así que si te parece un poco dicho esto, bueno, también esperamos la participación de todos ustedes y si lo ves por la mitad, bueno, esto queda grabado en el perfil tuyo de Amalia, que es amalia.fensore. Así que bueno, la idea es un poco empezar con un breve repaso, o no tan breve, para decir los fundamentos de lo que es el tema de sucesiones, un poco quizás yo había adelantado un poco, que era la transmisión de bienes de ese causante, esa persona que falleció, a las personas que lo continúan, y ese que lo continúan, es decir, bueno, hay una masa de derechos y obligaciones y hay personas que lo continúan. ¿Qué nos puede decir un poco de este tema, María? Bueno, ante todo, gracias a todos los que están incorporando y gracias a vos, Luciano, por moderar la charla del día de la fecha, hoy con la voz en off como en tantas otras oportunidades. Bueno, a ver, hoy vamos a hablar de sucesiones, como dijimos, ¿qué te puedo contar? La sucesión es muy importante para cualquier persona que considera que tenga un patrimonio, tanto sea una persona humana como una persona, después vamos a ver, jurídica, ¿no? Cuando muere una persona, ¿sí? Esa persona fallecida, Luciano, para aquellos que nos están escuchando, que también puede ser que no sean abogados y que son empresas o clientes que quieren saber sobre este tema, se lo denomina causante, ¿no? A la persona fallecida. Y esa persona se supone que tiene un patrimonio, si no, no habría sucesión. En ese entonces, cuando muere esa persona, el causante, se abre la sucesión de esos bienes. ¿Por qué nos interesa a nosotros, en especial las empresas? ¿Sí? Porque obviamente en esa sucesión van a ir todo, ¿sí? Los bienes, ya sean registrables o no, como por ejemplo acciones que forman parte de accionistas de una empresa. Así es, Amalia. Así que bueno, el tema es estar atentos porque bueno, seguramente todos en la vida habrán hecho, habrán sido herederos, que es aquellos que reciben todos esos bienes o un porcentaje, y también hay que ver qué porcentaje les corresponde, pero también está, como dijimos recién, el tema de las empresas porque tenés ese accionista que forma parte, tiene a mejor el director, tiene un porcentaje importante en un directorio, en una asamblea, y de golpe esa persona fallece, y cuando fallece tenés que ver quién lo continúa, puede ser que haya sorpresas, puede ser que haya herederos forzosos, no forzosos, que haya un uso de esa porción disponible que después vamos a ver, y tenemos que ver cuál es la posición de los nuevos herederos, qué quieren hacer con la empresa, qué pasa en el lapso entre que fallece y digamos, está cada uno asume la porción que le corresponde, que vamos a ver después el término que corresponde. Entonces, sí, bueno, muchas veces hasta hay problemas operativos entre la muerte del causante y quienes lo continúan. Así que por eso que también muchas, Amalia, si bien vos haces derecho societario y empresario, también muchas veces haces muchas sucesiones, porque bueno, un poco te caracteriza ser rápida en los procesos para que, digamos, puedan continuar en ese proceso. También hay vías, que esto quizás para otro vivo, sobre muchas veces la gente planifica y cuando llega el momento de ver la sucesión no hay nada porque ya hubo una planificación correcta, que también vos haces esos temas, esa planificación, para evitar estos problemas. Así que bueno, volviendo al tema de por qué dijimos sucesión y empresa, y ahí lo explicamos brevemente, creo que si vos querés agregar algo más, y pues si querés vamos de lleno a lo que es derecho sucesorio, sucesiones. Sí, creo que vamos a meternos de lleno, Luciano, porque bueno, esto ya fue aclarado en varias oportunidades. Nosotros solemos hacer sucesiones, en mi caso la suelo hacer porque justamente a la masa, sí, hereditaria, que es obviamente cuando sale la sucesión del patrimonio, que vamos a hablar para aquellos que también no tengan empresa, igual lo podemos ayudar.
sí, van todos los bienes, como digo yo. Y los bienes no son solamente lo que estamos acostumbrados a escuchar cuando uno hereda, que es un inmueble, ¿sí? Una unidad funcional o una casa, sino que pueden ser cualquier tipo de bienes registrables, como por ejemplo autos, buques, ¿sí? Y también acciones, ¿sí? De una empresa, por ejemplo de una SA. Entonces, por eso es muy importante tomar en cuenta, ¿sí? Qué sucede, qué porcentaje le corresponde a cada uno, qué pasa, ¿sí? Qué clase de sucesiones hay, ¿sí? Testamentarias o no, y a su vez también qué pasa, qué puedo hacer si yo no quiero evitar una sucesión, que está muy bueno que nos preguntan y que bueno, esto da para mucho, Luciano, porque en un vivo no lo vamos a hablar, pero bueno, aquellos que nos conocen nos googlean y ahí hay muchos vivos sobre este tema en YouTube. Gracias a todos. Antes te quiero decir algo, Luciano, así ya arrancamos ese no. Agradezco a todos los que se van incorporando, que son varios por lo que veo, que nos digan también qué les interesa, que nos escriban de los temas que estamos hablando o si de esto les interesa algo en particular. Luciano. Así es, y también un poco lo que pasa después, y seguramente a ver qué opinan ustedes, ahora que lo ven en vivo, o después si lo ven grabado, el tema de las peleas, ¿no? Porque la sorpresa muchas veces te ha tocado a vos como abogada, nosotros el tema de negociaciones, que nos toca en conjunto, si yo soy licenciado en administración, el tema de decirle, hay sorpresas cuando aparece un hijo que no se sabía, que por ahí la persona tenía miedo de decirlo o no quería decirlo, y bueno, están las sorpresas, cuando hay herederos no forzosos y hay una porción que uno puede decir a quien quiere, digamos, hacer el testamento. Entonces, hay diferentes herederos que por ahí no se llevan bien y después están las peleas porque tienen diferentes objetivos. Hay mejor una empresa, hay 3 herederos que le corresponde de esa porción de las acciones. Uno quiere producir y que la empresa crezca muchísimo, otros quieren algo normal y otra quiere venderlo porque la verdad no le interesa ese negocio que tenía el padre y quiere venderlo, entonces ahí empiezan a ver todo tipo de roces y por ahí está cuando ahí ingresamos, cuando vos ingresás como abogada, para poder negociar esas negociaciones que por ahí son muy conflictivas, que lleva un tiempo, pero lo que se busca es preservar el capital que heredaron cada uno de esa porción total, puede ser un campo, puede ser tenencia accionarias y demás. Así que bueno, ahí creo que es un punto fuerte tuyo el tema de cómo lograr peleas, cuando hay hasta peleas entre familiares, entre hermanos, entre primos, tienen diferentes objetivos de vida. A veces no son tan buenos esas peleas porque bueno, hay temas emocionales. Acá saludamos, si querés, a no. Fanny Ben, que se los estoy escuchando, está Gracias. todo bien. Gracias, Fanny. Bueno, saludos, Fanny, y también esperamos todos los comentarios de todos ustedes. Así que bueno. Vaya gente conocida, Eugenio, sí, gracias. Gracias por estar. Alumnos, es alumnos. Bueno, bien, bien. Bueno, bien. Vamos, sí, diste en la tecla. Creo que es un tema que interesa porque, bueno, cada vez se va sumando más gente y esto además queda grabado. Insisto, esto le puede servir tanto desde ya a una empresa, porque es nuestra especialidad, pero también a cualquier persona que no sea empresa, ¿sí? Porque, bueno, lamentablemente, así como todos nacemos, todos morimos, Luciano, y obviamente siempre, ¿sí? Generalmente se abre una sucesión. Entonces, si te parece, empezamos. Dale, empecemos. Bien. Para aquella persona que sepa, primero, para abrir una sucesión tenemos que tomar en cuenta que tiene que haber una persona que obviamente cuente con un patrimonio, ¿sí? Una persona humana, ¿sí? En la cual obviamente cuenta con un patrimonio. Ese patrimonio puede estar compuesto por diferentes bienes, como dije, registrables o no. Vos sabés que, bueno, obviamente uno tiene el inmueble, la casa donde vive, desde ya empresas en el caso nuestro, acciones, buques, autos. Pasamos de un simple lote, una simple casa, que es la que uno tiene, ¿sí? A, por ejemplo, un abanico, ¿sí? De bienes que, bueno, no todo el mundo está acostumbrado. Y que hablar, Luciano, cuando en ese abanico o ese patrimonio muchas veces está envuelto, por ejemplo, en otras figuras que vamos a hablar más adelante, como un fideicomiso. Entonces, cuando uno abre una asociación dice, uy, ¿qué pasa? ¿Dónde está ese patrimonio que realmente, por ejemplo, tenía papá en las empresas familiares, que tenía tanto y de repente no vemos nada? Bueno, hay que tomar en cuenta que muchas veces, como nos ha pasado, Luciano, y esto bastante, recorriendo el país, más que nada en el interior de las provincias, suelen pasar en las empresas agropecuarias, que se esconde todo ese gran patrimonio de empresas constructoras también, en otras figuras como fideicomisos. Entonces, cuando fallece esa persona, se encuentran la típica, ¿no? Los hermanos o también aquellos hermanos o terceros por testamentos que aparecen y dicen, ¿qué pasa? ¿Dónde está todo ese patrimonio? Bueno, obviamente ese patrimonio fue sacado, fue escondido, como decimos nosotros, bajo otras figuras jurídicas que son legales, pero que obviamente se quedan sin herramienta las personas que realmente lo necesitan. Por eso es muy importante, Luciano, ahora te dejo a vos, saber en qué consiste el patrimonio de una persona, ¿sí? Que falleció, cuando abre sucesión, y saber estas famosas trampitas que hay cuando uno dice como no hay nada en la sucesión.
Es un tema, ¿no? Es un Ujú. tema que se ve a diario. Acá saludamos a Mabel, Sí, Mabel de Caballito, que nos está viendo, nos manda saludos. Y también queremos escuchar qué opinas vos del tema, ¿no? bien, Un tema que quizás vos, entonces, para un poco ir avanzando y hacer una síntesis sí, hasta ahora, si te parece, es que dijimos que por un lado tiene que haber un causante, que es bien. esa persona que fallece. Ujú. Esa persona que fallece tiene que tener un patrimonio al momento de fallecer, y ese patrimonio puede ser de múltiples activos, ¿no? Puede ser departamentos, rodados, y como también dijimos, puede ser también acciones, en el caso nuestro, de las empresas. Así que, y después, bueno, y también que ese patrimonio muchas veces esa persona tiene herederos forzosos que sí o sí le tiene que dejar, salvo algunas causales de indignidad, pero si no le tiene que dejar de manera a esas personas. Tendríamos que después ver quiénes son, y que también a veces hay maniobras donde la persona o algún hijo busca esconder cierto patrimonio de manera dolosa para quedarse con más que le corresponde. Pero bueno, eso es un poquito lo que vamos a ingresar para que todos sepan que existen cosas, y por eso están las famosas peleas donde estamos negociando, ¿no? Sí, lo más importante aclarar, porque bueno, esto da para mucho. Imagínate que esto es una materia que, bueno, yo que estoy en la facultad también y que doy clases, es cuatrimestral, en las privadas es anual, entonces bueno, no es poco menor hablar de sucesiones. Pero bueno, para que la gente entienda, aquel que quizás no es abogado, que nos está escuchando, que veo mucha gente que no se dedica a esto, aquellos que lo son, estudiantes, exalumnos y empresas. Vamos a meternos de lleno en el tema. Como bien dijo Luciano, la persona fallece, esa persona que fallece se llama causante. ¿Sí? El causante, la persona fallecida, tiene bienes, si no, no podemos abrir sucesión, si no, no habría sucesión, ¿sí? Tiene que haber bienes. ¿Qué bienes? Lo que dijo Luciano, inmuebles, muebles, etcétera. Caja de seguridad, pensión, jubilaciones, aquel que obviamente Luciano está en unión convivencial, o por ejemplo, en el caso de un matrimonio, ¿sí? Entonces, son muchas las cuestiones. Bueno, acciones de una empresa desde ya, que es lo que hacemos nosotros, ¿sí? Y bueno, ¿qué hay que ver primero? Analizar qué tiene realmente esa persona, y que realmente lo que tenga no haya sido escondido como en grandes figuras que vemos en las empresas, para aquel que está, que son fideicomisos. Pero volviendo, estamos con el causante, la persona fallecida, y desde ya un patrimonio. ¿Qué me interesa a mí? Saber que la sucesión puede ser la legal, que es ad intestato, es decir, sin testamento, la que corresponde a toda persona, ¿sí? Y la testamentaria. Sí, no, como dijimos, son dos: la testamentaria, que es por testamento, y la que es sin testamento, que es aquella que la persona no busca digamos, alguna disposición especial, Mm. sino que directamente dice, bueno, muere, y directamente corresponde los porcentajes que dice la ley, sea herederos forzosos o si no los herederos no forzosos. Ahí aclaro algo, perfecto. Entonces, para que la gente entienda, aquel que, bueno, está ahora por cenar o está cenando y nos está escuchando, porque es un tema que le pasa a todos, insisto, todos nacen, todos se mueren. El causante falleció, tiene un patrimonio. Tengo que fijarme también si hay una sucesión legal ad intestato, es decir, sin testamento, que es la que dijo Luciano, la que heredan, por ejemplo, desde ya los herederos forzosos. ¿Quiénes son los forzosos? Bueno, obviamente voy obviamente a mi cónyuge si estoy casada, a mis hijos, ¿sí? Y en todo caso, si no tengo hijos, voy a ir a mis padres, ¿sí? Y en caso que no tenga, obviamente, cónyuge. Entonces tengo cónyuge, esposo, ¿sí? Igual sexo, distinto sexo, acuérdense que con el Código Civil y Comercial el matrimonio es igualitario, hijos en caso de que tenga, y si no, mis padres. Esos son los forzosos, los que no se puede afectar su legítima. Gran tema, la legítima es la porción, ¿sí? Disponible, que no se puede tocar. Es decir, si yo, por ejemplo, estoy casada, que estoy casada, ¿sí? Con Luciano, y quiero, por así decir, dejarle todo a un tercero, por ejemplo, a Nazareno, que está acá, en realidad yo lo voy a hacer, suponte que me lo hace un escribano porque no está noticiado y lo hago, pero no está bien, porque no le puedo dejar todo, porque hay una porción disponible que no puede, ¿sí?, afectar la de Luciano, ni hablar a mis hijos o a mi hija. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no podemos donar o dar todo a una persona cuando en realidad hay herederos forzosos, porque esa porción disponible que se llama legítima no puede verse afectada a Luciano. Y ahora te dejo a vos, pero quiero aclarar algo para cerrar el concepto. Esto es, no afectar la legítima en el caso de herederos obviamente forzosos. Y estamos hablando de una sucesión sin testamento. ¿Por qué me interesa esto? Porque a su vez puede haber una contestamento, ¿sí?,
que es aquella por la cual te estoy diciendo, yo dejo todo, por ejemplo, al encargado del edificio o a un amigo. Entonces, primero tengo que ver si yo tengo herederos forzosos. Si no tengo herederos forzosos, entonces sí va a ir al encargado del edificio, por más que tenga colaterales, como por ejemplo sobrinos, primos, lo que sea. Pero es muy importante saber primero que no se ve afectada la porción disponible, la legítima, en el caso de herederos forzosos. Así es. Bueno, entonces el concepto que vimos hoy, o estamos viendo, no, más bien hoy, vimos recién, vamos avanzando en esto que es derecho societario, derecho sucesorio. de sucesorio, no dije societario porque trabajamos bastante en eso, la hora sobre las sucesiones, cómo afectan a las personas, a las empresas, la vida cuando se demoran, porque también el juicio no es algo que es instantáneo, lleva algunos meses, algunos son más rápidos, otros son más lentos, y entonces dijimos que es muy importante en cualquier caso saber si respecto a ese causante, esa persona que falleció, qué le pasó es si soy un heredero forzoso o no forzoso. Exacto, si hay. Si hay. ¿Por qué, no haber. ¿Y por qué hay que ver si uno es forzoso o no forzoso? Porque si soy heredero pero soy no forzoso, puedo, digamos, si alguien hace un testamento, si el causante hizo un testamento, esa persona que se vio beneficiada puede recibir todo el patrimonio. En cambio, si hizo un testamento y yo soy heredero forzoso, solamente no me puede afectar la legítima, que es esa porción que sí o sí tengo que recibir. Correcto, es lo que acabamos de explicar y está muy bien dicho también por vos, Luciano. Entonces, recordemos esto, hay que fijarse qué tipo de, primero que haya un causante, una persona fallecida, segundo que haya un patrimonio y tercero obviamente que sepamos qué tipos de herederos hay, ¿no? Si hay herederos forzosos, cónyuge, hijos o padres, y si hay herederos, por ejemplo, colaterales, ¿sí? Un sobrino, un primo, etcétera. Y si hay aparte un testamento, que es cuando yo puedo en el testamento dejarle algo a un tercero que es familiar o a un familiar por esa porción no disponible, ¿sí? Que no toque la legítima. Entonces son datos muy importantes porque lo que pasa en la mayoría de las empresas, más que nada cuando recorro el país, Luciano, es que obviamente uno lo que hace es hacer testamento dejando todo, hasta acciones, a una persona y resulta que se vio afectada la legítima. ¿Sí? Y cuando la legítima está afectada porque le dieron más a un tercero, sea familiar o no, que a un heredero forzoso, hay una acción de reivindicación, se llama así legalmente, en la cual hace que todo vuelva para atrás porque no podemos afectar esa porción disponible, reitero, llamada legítima. Así es, quizás hubo casos como el caso en su momento de Maradona, o gente con mucho que tenía hijos reconocidos, no reconocidos, entonces si los padres dejan todos los hijos que son reconocidos, ese hijo que luego se demuestra que era hijo, digamos, dice, bueno, yo ya me toca recibir un determinado porcentaje. Si no lo recibí y ya los hijos reconocidos recibieron viajes, diferentes gastos que se puede ver a través de temas contables o auditorías, bueno, me tienen que, digamos, no sé si la palabra es recompensar o volver a... Sí, bueno, bien, como dice acá también Silvana, ella porque bueno, también estudia Derecho, se llama colación, reivindicación, ya lo vamos a ver después, pero bueno, no quiero meterme muy, no quiero ser muy puntillosa, por así decir, porque hay gente que no es abogada y se va a marear, pero sí, la terminología correcta está bien, Silvana, es esa. Perfecto, así que bueno, ya dijimos que hay herederos forzosos y no forzosos, y ahora dijimos también que hay sucesiones testamentarias y sin testamento. Bien. Quizás estaría bueno para encarar esta parte del vivo hablar sobre los testamentos, ¿no? Porque ¿qué clase de testamento hay? Porque quizás es la primera pregunta, ¿no? Sí, bueno, obviamente el hológrafo, sí, el acto público por escribano, es el más importante. No quiere decir que no me sirva el que hago yo manuscrito, sino que obviamente tiene que estar bien confeccionado. Me ha pasado mucho, Luciano, de ver en grandes lugares y en empresas también que está mal la confección, entonces obviamente el testamento no sirve. Es importante saber que el testamento lo puedo hacer de manera hológrafo, ¿sí? A mano alzada, por así decir, o también por ante escribano. Si lo hace un escribano, obviamente ya es un acto totalmente puro, sin observaciones, porque obviamente es un funcionario público, da fe. Que lo haga uno no tiene nada de malo, yo lo hago, lo asesoro como abogada y obviamente los gastos son menores, no tenés gasto alguno, salvo los honorarios del abogado, pero no va a hacer la escritura, pero tiene que estar bien hecho. Por eso muchos me preguntan la confección de esto, que lo hacemos hológrafo, gasta menos la persona, pero también es importante que sepa qué tiene que contener, que da para otra charla. Lo que me interesa es saber esto.
¿cuántos testamentos voy a tener? Puedo tener un montón de testamentos. ¿Y cuál es el válido? El último, ¿sí? Entonces, si yo dejé un testamento hoy, mañana otro, pasado otro, el que va a ser válido a la hora de hacerlo valer, valga la redundancia, en la sucesión, es el último, Luciano, ¿sí? Entonces, cuidado con eso, porque, bueno, me ha pasado casos donde sí, ha habido más de uno y uno pensaba que tenía un derecho y en realidad lo tiene con el último testamento. Perfecto, eso estaba bueno ese dato porque, bueno, quizás, pues, como decías vos, si uno tiene un testamento, piensa que tiene ciertos derechos respecto a ese causante y se presenta al juicio y resulta que esa persona, ese causante, hizo un nuevo testamento, con Bien. lo cual esos derechos que vos pensabas no existen porque hay uno nuevo. Entonces, y otra pregunta quizás para decir, bueno, el testamento quizás es más perfecto, es perfecto, no más perfecto, es perfecto los testamentos hechos por escribano, porque bueno, se presume que son válidos, están registrados, están en el colegio de escribanos y demás, frente a uno hecho a hológrafo, que solamente uno agarra una hoja, tiene que cuidar de cumplir todos los requisitos de la persona, quién es la persona, la fecha, qué es lo qué acto realiza, pero después va a haber pericias para ver si realmente es esa persona que escribió es ese causante, mientras que, o sea, demora más que frente a otro que está hecho por escritura, ¿no? Ese sería el beneficio de uno frente a otro, bueno, y por otro más costoso. Exactamente, bien lo has dicho tú. Así que bueno, es un tema importante e insisto, le pasa a cualquier persona que nos está escuchando, humana, y a las empresas ni hablar, y mucho más cuando, por ejemplo, reitero, Luciano, muchas veces todo el patrimonio de esa persona está puesto en empresas, en acciones de empresas. Entonces ahí empieza el tema de decir, bueno, ¿cuántas acciones me corresponden? Qué bien están los bienes metidos. Entonces, bueno, es para largo, pero es importante saber eso y saberlo descifrar. Perfecto. Y respecto, quizás una pregunta que está buena hacerla ahora es, la gente dice, bueno, brevemente, si bien vos cuando te piden hacer una sucesión como abogada, le explicás con mayor nivel de detalle, hay 2 o 3 etapas que al momento de presentarse, o sea, la persona fallece, tenés un certificado de fallecimiento, vos tenés el vínculo que te prueba frente a esa persona, con las partidas. O sea, es partidas. importante la partida de defunción, que es la del causante y va a decir que murió tal persona. Y para acreditar los vínculos, como todos saben, las partidas de nacimiento, por ejemplo, o de libreta de matrimonio, que acrediten si es esposo, esposa, si son hijos de, ¿sí? Entonces así se acredita el vínculo, no obviamente con el DNI solamente, sino con las partidas de nacimiento, de defunción y partidas de matrimonio o divorcio también, ojo Luciano, porque muchas veces sucede que hay sentencias de divorcio, entonces ahí también hay que ver si hereda o no hereda, ¿sí? Y más ahora con el Código Civil y Comercial de la Nación, saber bien qué régimen hubo en su momento, si optaron por el régimen de comunidad, que es el que todo el mundo mayor o antes del 2015 está acostumbrado, y después alguno que se casó luego del 2015 que haya optado por el régimen de separación de bienes, porque si hubo separación de bienes o si hay un divorcio, bueno, hay que ver si realmente hereda o no, ¿sí? Entonces, bueno, son grandes conceptos jurídicos que se tienen en cuenta a la hora de saber bien, o como bien dijiste vos, planificar, ¿sí? Qué pasó en la vida del causante. Perfecto, bueno, entonces ya vimos, bueno, si la persona se divorcia, hay una, digamos, una distribución de bienes al momento de hacer el divorcio, con lo cual ya supuestamente no heredaría, porque salvo que tenga un testamento. Salvo que tenga un testamento a su favor, si no, no hereda, exacto. pero el cónyuge, sea cualquiera de los dos regímenes, si hereda, pues no es que pierde por un régimen u otro, no pierde la vocación hereditaria. Bueno, esa es la diferencia entre matrimonio y unión convivencial, ¿no? La unión convivencial no heredan, salvo que deje un testamento, en cambio el que sí hereda por la institución del matrimonio es aquel que está casado. Entonces, bueno, no es poco menor estos conceptos en el caso, insisto, de herederos forzosos. O salvo, por ejemplo, que tenga digamos, que le deje el uso y goce de la vivienda a la persona, al cónyuge, ¿no? Sí, las reservas de usufructo. Reserva de usufructo, todo eso. Así que bueno. Con donaciones, que son una especie de sucesiones en vida, para evitar la sucesión que estamos hablando hoy en día. Sí. Quizás para otro vivo, como acá nos están pidiendo, es planificaciones para evitar, digamos, que se usa mucho en determinadas familias con bastante patrimonio, es decir, bueno, evitar las peleas, asignar todo en vida, para que cuando pase quizás con una reserva,
pero ¿qué pasa con cómo se puede planificar para evitar esos problemas? Quizás la última pregunta para ir cerrando este Sí, vivo, es cómo algo no. que, bueno, si quieren hacer una Bien. pregunta más, es el tema, como dijiste, bueno, primero vos te llevan la carpeta con mostrando cuál es que pasó el hecho, que es el fallecimiento, mostrando el vínculo con ese del Sí, causante y también mostrando todos los bienes que vos querés llevar sí. a la sucesión. Sí, pero después hay una segunda etapa, que es la más importante, que es cuando el juez dicta la declaratoria de herederos, en la cual va a decir realmente quiénes son los herederos y si esos testamentos, en caso de que hubiera testamentos, son válidos o no. Y la tercera, sí, que es muy importante, es la donde se inscribe y se dividen, ¿sí?, los bienes a cada partícipe o heredero, ¿sí? Entonces es muy importante. Muchas veces lo que sucede, Luciano, es que hacen la división de los bienes, pero no llegan a inscribir, por ejemplo, en el caso de propiedades, Claro. en el registro del inmueble, por una cuestión de que lo hacen directamente una venta por tracto, que habrán escuchado este concepto, que es cuando, suponte, después se deciden y lo venden, y ahí directamente escriben la declaratoria, ¿sí?, con la venta. Por eso es un tracto abreviado, se llama así como dice la palabra, porque me evito hacer dos actos, digamos, y los hago en uno. Pero bueno, en realidad la sucesión termina así, ¿no? O sea, son 3 etapas y debería terminar con la inscripción de esos bienes o de la declaratoria mínimamente si yo no quiero vender. Así es, porque quizá hay un poco de importante, la gente mucho lo usa, como decís. O puede terminar que, como hay dos hermanos, vamos a un ejemplo simple, Sí. hay dos bienes que van en lo mismo, entonces cada uno se adjudica uno de esos bienes y termina, concluye la sucesión. Bien. Pero por ahí puede ser que esos no quieren tener esos bienes, entonces no le escriben cada uno hermano a su nombre, sino que lo dejan a nombre del causante, teniendo ese derecho, y lo venden, y cuando venden hace la venta por tracto, que se evita el costo de ponerlo a su nombre, también los costos fiscales, tributarios, mientras tanto permanece a nombre de los padres, del causante. Y también otra pregunta que acá nos hacen es el tema de decir, bueno, cuando uno presenta la sucesión, te contratan a vos, por ejemplo, presentan aparte de esos vínculos de la partida del nacimiento, de función, si vos tenés un testamento, también tenés que mostrar ese testamento que Sí, te a ver, da. sí. No solamente las partidas, también obviamente hay que acreditar todos los bienes que estoy diciendo, es decir, títulos de inmuebles, de autos, de buques, las acciones, ¿sí?, en el caso de empresas, todo eso se lleva a la sucesión para, digamos, acreditar esos títulos, por así decir, como o si tengo caja de seguridad, jubilación, pensiones, los recibos correspondientes. Y obviamente las partidas primero, después todos estos títulos, y a su vez también en el caso de que haya algún testamento, también porque el juez tiene que hacer válido, a darle validez y decir que sí, que eso es un testamento y que obviamente esa persona es heredera, por así decir. Perfecto, bueno, creo que fue más que claro, no sé si tienen más preguntas, se buscó hacer una síntesis, quizá hubo dos partes de este vivo, una es qué es el derecho sucesorio, Correcto. Que afecta a todo tipo de personas, y otro cómo afecta a las empresas, ¿no? Esa Sí. continuidad desde que se produce el fallecimiento hasta que los nuevos herederos se asignan las acciones que le corresponden, y hay que ver cuál es el deseo de esos nuevos accionistas respecto a la empresa. Y generalmente, como sucede, lo vemos mucho y también se trató en un vivo, la gente, o en las empresas familiares más que nada, no quieren seguir por algunas rivalidades o resentimientos con otros herederos, entonces lo que hace es separarse, y eso es lo que hace la escisión de las empresas o la empresa que tenía la persona que falleció, en una salida elegante también. Otros compran la parte, bueno, en fin, lo más común es esto. Entonces me interesa esto, que se queden con el concepto de que todos nos morimos, de que supuestamente se abre sucesión, ¿sí? Y que esto no le pasa solo a las personas jurídicas, entre comillas, empresa, como hacemos nosotros, sino que o que se ve solamente sucesiones de grandes acciones, o se ven las empresas, sino que le pasa a cualquier persona humana que tenga un patrimonio, eso quiero decir, ¿no? Entonces vos, que quizás no sos empresa, también obviamente, ¿por qué no heredaste mínimamente la casa que vivís, el auto, la jubilación, la pensión, como dijimos, si hay un cónyuge, etcétera, cajas de seguridad, plazos fijos, etcétera? A su vez se le suma un plus de tomar en cuenta que si es una empresa pueden haber acciones, pueden haber conflictos de empresas familiares, que es lo que hacemos nosotros, y que en ese caso, por ejemplo, podemos hacer una decisión para separarnos y que todo quede ordenado, pero esto se hace ¿por qué?
porque si esto se hubiera hecho en tiempo y forma, tanto sea en la empresa como en una persona humana, vos sin ser empresa, si vos planificás, que es lo que hacemos nosotros, en dónde, es lo que hacemos siempre nosotros y explicamos hasta en el libro que salió el año pasado, que acá lo tengo, que es Derecho Sucesorio Teórico Práctico, sí, societario, pero acá se habla de la planificación de las empresas. En esa planificación de las empresas, sí, Editorial Estudio, lo pueden buscar ahí, tenemos el caso justamente de esto, de cómo hacer para evitar conflictos en una sucesión o de una empresa familiar el día de mañana, justamente planificando, porque nadie quiere hablar de esto, es un tema tabú, imagínense todo lo que sumaron en este vivo a estas horas de la noche, pero nos pasa a todos. Entonces, ¿qué pasa? Cuesta por vergüenza o emociones, más que nada en las empresas familiares, hablar de lo que es de la muerte, pero si yo planifico mi muerte, todo es más fácil para aquel que queda mañana, ni hablar si son hijos, esposos, padres o herederos forzosos. Acá cómo se llama el libro, acá lo tengo. El libro es Derecho Societario Teórico Práctico, es una guía profesional de Editorial Estudio, ahí lo pueden conseguir, Yani, en el cual obviamente en este libro van a encontrar no solamente cómo explicar o saber el derecho societario y también con modelos típicos, por eso es práctica, sino que van a haber diferentes tipos de conflictos que yo planteo junto a mi coautor Luciano Corbella, que es quien modera esta charla, en la cual viajamos por todo el país y vemos continuamente. Por ejemplo, uno de ellos estos, la sucesión en empresas familiares, ¿sí? El caso de qué hacer con ese familiar que tiene una empresa o que heredamos una empresa, suponte heredo yo y Luciano un hermano, por ejemplo, en el caso que lo sea, y que no quiero estar con él, me quiero separar. Bueno, ahí te explicamos también eso. Sí, por ejemplo, es muy importante prever los conflictos societarios, y uno de los clásicos conflictos que vemos a diario es el tema de la rivalidad, de peleas entre herederos. ¿Por qué? Porque cuando el causante era titular de todos esos bienes, no había ningún problema. ¿Por qué? Porque él decía, bueno, es mi plata, es mi patrimonio, yo, decido lo que quiero. Sí. El tema está cuando por ahí tenés un hijo responsable y un hijo más o menos díscolo que no ayuda mucho a los padres, pero ahí no pasa nada. Pero el tema está cuando esas personas que no tienen ningún derecho, porque el derecho correspondía al causante, ahora tienen derechos, son los herederos. Una vez que se produce la declaratoria, se asignan cada uno de los bienes y dice, bueno, yo tengo el 50% de las acciones, el otro hermano tiene el 50% de las acciones. Bien. ¿Qué quieres de la empresa? Y ahí empiezan a ver todos los problemas y todas las negociaciones, que lo que se busca, muchas veces nos contratan, es llegar a buen puerto para que la empresa no se destruya, porque si no muchas veces la empresa es el campo de batalla de problemas o rivalidades que hubo en el pasado entre hermanos, cuando dice, bueno, yo ayudé a mamá y vos no hiciste nada, y ahí se empiezan a matar. Entonces decís, ¿cómo evitamos que la empresa sea el campo de batalla de temas emocionales? Muchas veces los temas emocionales, y también pasa en el derecho societario, cuando vemos o asesoramos a directores en todo el país, lo que vemos es que los temas emocionales se mezclan con los temas racionales. Entonces el hombre no es un ser totalmente racional, sino que se mezclan temas del pasado, temas de un tema no resuelto, se mezclan en la empresa, y lo que hacen es ralentizar, hacer más lentos los procesos, o hasta a veces, muchas veces, destruir. Así que bueno, hay muchas herramientas que vos la manejás muchas veces, Amalia, a diario, para prever, anticiparse a la muerte. La muerte no es que se busca planificar, o muchas veces es un tema tabú, sino que decir, bueno, en el momento que me pase, puede pasar acá 20, 40, 50 años, o en el momento que sea, quiero que no haya problemas y que cada uno tenga lo suyo. Y después cada uno que haga lo que quiera de su vida, ¿no? Que se empiecen a pelear, sino que ya esté todo ya asignado. Entonces hay muchas herramientas que quizás sería interesante en un vivo. Lo que se busca acá solamente es hablar de lo que es el derecho sucesorio, que vos haces mucho, que te piden mucho de los clientes del derecho societario, que las dos empiezan con ese, palabras quizás bastante parecidas, pero bueno, es el hecho de saberlo, el hecho de saber qué significa cada uno de los conceptos, para que se pueda planificar y que no haya destrucción del capital. Bueno, Luciano, gracias entonces por moderar la charla del día de la fecha, hoy en La Voz en Off, otras veces en vivo. Gracias a todos los que se incorporaron, alumnos, exalumnos, clientes, empresas.
y gente que, bueno, nos sigue por Instagram, que estamos muy agradecidos porque, bueno, sin ustedes no podríamos estar acá. Así que, bueno, con esto va a quedar obviamente grabado, ¿sí? Como siempre, todos los vivos quedan grabados en este Instagram. También aquellos que nos preguntaron por cursos están abiertos, más que nada clases particulares, porque ya terminó un curso hace poco que fue un éxito de la resolución 15-2024 de IGJ, que está en lo que es la Escuela Jurídica F, ¿sí? Gracias por decirnos que somos muy claros, valoro que estén, también la Marcelo, toda la gente conocida de siempre. Bueno, estamos terminando, el que no lo vio, esto queda grabado, y como les digo, cursos en la Escuela Jurídica F, y acá van a encontrar todo lo que estamos hablando. Como siempre, los espero la próxima semana para hablar siempre un poco de algo sobre sociedades, o en este caso de sucesiones llevadas a empresas, llevando un poco de luz, como digo siempre, a todo lo que es sociedades y el mundo empresario. Gracias, Luciano. Gracias a vos, saludos a todos Buen fin de largo. y acá si lo vemos a Perito Mecánico, si quiere hacer un vivo, está más que invitado a la brevedad. Sí, claro, sí hemos hecho algunos con él, así que vamos a arrancar el año, como también le vamos a decir a Eugenia. Bueno, gracias a todos. Chau, chau.